Carlos, mil gracias por la invitación. Carlos y yo nos conocemos hace muchos años, no digo cuántos porque No entonces digamos cuántos. se revela la edad, pero yo conocí a Carlos como estudiante de medicina y creo que por mucho le debo a Carlos ser neuróloga y hoy en día ser epileptóloga, así que para mí es un honor inmenso estar aquí. Entonces, tratando de armar la charla, pensando en que hubiera residentes de varios niveles, entonces voy a tratar de hablar un poco como de rasgos generales de qué es lo que buscamos en el eje de la unidad de cuidados intensivos. Voy a hablar un poco de la parte técnica, un poco de por qué es importante, de qué es lo que estamos buscando y si nos queda tiempo podemos mirar algunos casos. Entonces, la primera parte de la charla voy a hablar un poco de aspectos técnicos. Este es un tema pues que es un poquito árido, pero me parece importante revisarlo para quienes de ustedes que se gradúen de neurólogos y quieran comenzar el programa. Es como bueno tener un poquito las bases de qué es importante tener en términos de los aspectos técnicos. Entonces vamos a hablar un poquito del equipo, de los electrodos, de las redes y de qué personal se necesita. Les quiero compartir que todo este material que les voy a hablar sobre la parte técnica está disponible en las guías de la Sociedad Norteamericana de Neurofisiología Clínica. Estas guías son de acceso libre, son gratis. Entonces les recomiendo, si entran al portal de la sociedad, están las guías 1, que son los requerimientos técnicos para electroencefalograma de adultos, la guía número 2 para electroencefalograma pediátrico, y la 8 para obtener el electro digital, y también están ya las guías para electroencefalograma en la unidad de cuidados intensivos, son las guías, creo que son las guías número 1 y 2. Entonces se los recomiendo, de nuevo estas guías son gratis y me parece que para cualquier persona que se vaya a embarcar en tener un programa en su hospital, estas guías son excelentes. Entonces, obviamente, el electro en la unidad de cuidado intensivos un poquito diferente al electro que hacemos obviamente, por ejemplo, de forma rutinaria o incluso al tipo de electroencefalografía que tengamos en una unidad de cuidado intensivo. En esta tabla yo les quiero mostrar, por ejemplo, que la mayoría de maquinaria que tenemos en UCI pues son máquinas portátiles, pero tenemos que tener algunas cosas definidas, por ejemplo, pues que haya suficiente. Apodame. Listo, Adriana. ¿Estás como con interferencia de alguien? Ay. ¿Ahora sí? Sí, qué pena. Creo que Okay. estaba tapando, cerrando a alguien que estaba haciendo ruido. No Entonces no se cerró importa. el tuyo, te interrumpía y bueno, listo. Pero ya me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando perfecto. Bueno, Sí. entonces, bueno, hablando de que algunos de los requerimientos es obviamente que así sean máquinas portátiles, que es lo que más usamos en cuidados intensivos, igual No, que papi, estas gracias. máquinas tengan un número suficiente de canales, hay aproximadamente pues como mínimo 16, pero idealmente 32 canales, con una buena tasa de muestreo, con otras entradas como de oxigenación, movimientos extraoculares, electromiografía, etcétera. Obviamente, pues estas son relativamente opcionales, pero como mínimo, pues los canales y la tasa de muestreo. Obviamente queremos tener audio y video, me parece súper importante. Los programas que tengan detección de espigas y de crisis son relativamente opcionales. A mí personalmente no necesariamente me gustan, pero yo entiendo que hay hospitales en donde es importante, sobre todo si no hay un técnico mirando todo el tiempo el, el monitoreo. El electro cuantitativo me parece que ha ido aumentando en popularidad. A mí de forma personal me parece que es súper importante en la unidad de cuidado intensivo, y si hay tiempo podemos hablar un poco más de eso, como lo es el monitoreo remoto. Entonces, desde el punto de vista del equipo, hay algunos hospitales donde están usando, por ejemplo, habitaciones que ya sean preconfiguradas para el monitoreo en la unidad de cuidado intensivo.
La ventaja pues es que obviamente el equipo está montado en la mejor posición en la habitación, que mira al paciente, no interfiere pues con otros tantos equipos que sabemos que rodean al paciente en la unidad de cuidado intensivo, y tiene menor posibilidad de ser averiado que un equipo portátil, que a veces le riegan cosas o se topa con otras cosas. La desventaja es que obviamente pues es una habitación específica y hay que trasladar al paciente a esa habitación específica y que tiene un costo muy alto. Nosotros en nuestro hospital pensamos en un momento dado hacerlo, pero por el costo y el tema de tener que trasladar los pacientes resolvimos no hacerlo. El equipo portátil obviamente pues tiene la ventaja de que no hay que trasladar al paciente, el equipo va al paciente, que tiene menor costo. La desventaja es que a veces no tenemos un buen acceso al paciente. De nuevo, si el paciente tiene un ventilador y le están haciendo diálisis y hay otros equipos, a veces no tenemos buen acceso al paciente, y que el video pues obviamente no siempre es adecuado y tiene más tendencia a tener daños y averíos. La otra cosa es que el personal de enfermería no siempre está calificado. Nosotros hemos hecho la política de 2 veces al año, reunimos a todos los enfermeros y enfermeras de cuidado intensivo y les damos un mini curso de cómo por lo menos poner marcadores en el electro si ellos notan algo, o de cómo mover la cámara si tienen que mover el equipo, pero ese no siempre es el caso. Los amplificadores, mínimo 16 canales de referencia, con los filtros que siempre usamos, con un rango de entrada mayor de 2 milivoltios y obviamente con buena impedancia. Entonces, los electrodos que usamos, obviamente, preferencialmente, nos gustaría que se deban usar electrodos que son compatibles especialmente con resonancia nuclear magnética y con TAC. La idea, o dijéramos, lo que soporta esta idea es que la mayoría de pacientes que están en una unidad de cuidado intensivo, o sea, más del 50%, van a necesitar neuroimágenes. Y yo creo que todos hemos pues tenido que lidiar con la situación de que el paciente vamos al electro y 4 horas más tarde no, que hay que desconectarlo porque el paciente quiere dar resonancia y luego hay que volverlo a conectar, lo cual pues obviamente estos pacientes tienen que tener esta conexión. Entonces, estos electrodos reducen el tiempo de la aplicación y de la reaplicación, así como teniendo lesiones de cuero cabelludo. Desafortunadamente son electrodos que no son fáciles de conseguir y que desafortunadamente son un poco costosos. Nosotros los usamos muy poco y solo en algunos pacientes. Los montajes, pues obviamente nada distinto de lo que ya ustedes saben que se usa en otro montaje. Normalmente, pues obviamente usamos el sistema internacional 1020 y a veces, dependiendo de lo que veamos de forma inicial, podemos adicionar otros electrodos. Nosotros a veces, de nuevo, si estamos viendo lesiones específicas, por ejemplo, frontales o temporales, pues se puede adicionar del sistema 1010, pero yo creo que simplemente el sistema 1020 es adecuado. Opcionales, de nuevo, derivaciones extraoculares, etc. Bueno, para finalizar el tema, dijéramos de la parte técnica, es siempre importante hablar de las redes, y con Carlos estábamos hablando antes de que comenzara la charla de cómo es importante poder acceder a estos estudios, por ejemplo, desde la casa, en medio de la noche, cómo acceder a los estudios desde otras partes del hospital. Entonces yo pienso necesario empezar a hablar un poco de las redes, sobre todo para quienes de ustedes, de nuevo, cuando se gradúen, quieran comenzar su programa de electroencefalografía en la unidad. Entonces hay varios tipos de redes. Uno son las redes únicas independientes, que son unas redes que existen, por ejemplo, en este caso solamente en la unidad de cuidado intensivo. Estas redes tienen muy buena conexión, son muy veloces, son seguras, porque pues es una unidad, una red que está obviamente independiente, pero la desventaja es que tienen pues muy poca flexibilidad y no permiten monitoreo remoto, lo cual de forma personal me parece que es súper importante poder hacer monitoreo remoto. Las redes virtuales locales son las que pertenecen a la red interna del hospital, que obviamente pues hay un poco más de flexibilidad y permiten el monitoreo remoto, pero tienen la desventaja de que son costosas y que configurarlas es compleja. Este tipo de redes es un poco creo lo que tenemos nosotros en nuestro hospital.
Pero pensando en qué es lo que se necesita para armar una red es por ejemplo, pues que tenga muy buena velocidad, que se pueda hacer monitoreo remoto en tiempo real. Es decir, que si un paciente está con un tipo de patrón que necesitamos analizar, que lo podamos hacer en tiempo real y que sea una red muy segura, que proteja los datos confidenciales del paciente y que proteja los archivos. Entonces, esencial en estos pacientes es que podamos hacer monitoreo remoto. Eso se puede lograr de varias formas, pues hay estas conexiones en espejo, como este sistema de GoToMyPC, obviamente como un poco lo que estamos haciendo ahora de poder hacer tipo Zoom o Webex, pero pues obviamente esto no es seguro. Este tipo de conexiones son buenas para, por ejemplo, para enseñar o para mostrar algunos casos, pero obviamente no es práctico para monitoreo diario. Las redes privadas virtuales se instala un software en cada PC. Estas redes son buenas, pero de nuevo hay que bajar esta instalación en cada PC y no permite pues que entonces uno se pueda conectar desde cualquier computador. Entonces, probablemente las mejores redes son estas, que son las redes tipo Citrix, en que tienen la desventaja de que ser un poco más costosas, pero en realidad mientras haya esta conexión, uno se puede conectar desde cualquier lugar del mundo de alguna forma y monitorear el paciente. Entonces, con esto termino la parte técnica. Si hay alguna pregunta, obviamente al final con mucho gusto. Bueno, ya vimos cuáles son las partes técnicas. ¿Cuáles son las limitaciones cuando usamos EEG en la unidad de cuidado intensivo? Una, y probablemente una de las más importantes, es el uso prolongado de los electrodos, porque podemos ver lesiones de cuero cabelludo, abrasiones. Esto es algo que hay que pensarlo y que no podemos de alguna forma pues ignorarlo, porque puede haber lesiones y abrasiones. Es importante pensar, así tengamos pacientes que haya que monitorear por periodos largos, por ejemplo, estos pacientes que duran semanas y semanas en estatus epilépticos, en darles lo que llamamos una vacación de los electrodos y quitarlos por 2 o 3 días y dejarlos que se recuperen. También está obviamente la limitación del costo, que está relacionado con el equipo, con la red y con el personal. Finalmente, pues hay limitaciones desde el punto de vista de interpretación, porque estos pacientes, más que cualquier otro, tienen más artefactos y obviamente pues hay que tener un nivel, dijéramos, de conocimiento un poco mayor, porque estamos viendo patrones sutiles, distintos, por ejemplo, diferenciar entre patrones ictales o patrones que están dentro de este intermedio, este punto intermedio que está entre patrones normales e ictales. Entonces, volviendo a los artefactos, por ejemplo, mientras que estos se pueden reducir cuando tenemos un paciente en la unidad de epilepsia, donde tenemos un técnico encima y analizando todo, a veces en la unidad de cuidado intensivo es difícil, sobre todo cuando el paciente de nuevo está siendo ventilado, le están haciendo diálisis, le están cambiando las vías centrales, etc. Entonces es importante diferenciarlo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? O dijéramos, ¿por qué usamos electroencefalograma en la unidad de cuidado intensivo? Y básicamente podemos dividirlo en dos grandes categorías. Una, el diagnóstico, y segunda, el pronóstico, ambas igualmente importantes. Entonces, el diagnóstico lo usamos obviamente para hacer el diagnóstico y monitorear pacientes que tengan crisis y estatus epilépticos no convulsivos. Y en esa categoría, obviamente, para cuantificar las crisis y para monitorear la efectividad del tratamiento. Segundo, lo podemos usar para clarificar la naturaleza de ataques inciertos. Y Charlie, no sé muy bien de dónde sale las letras que están apareciendo. No soy yo, pero bueno. No, yo tampoco. Tercero, para ayudar en el manejo del patrón de supresión o en el burst suppression. Muy importante para detectar isquemia, donde necesariamente necesitamos el uso del electrocuantitativo, es donde nos ayuda mejor. Y para determinar obviamente el nivel de sedación y de nuevo para asistir en el pronóstico. Entonces,
¿Por qué es importante hablar del estatus epilépticos no convulsivo y por qué es una de las razones más poderosas para usar electro en la unidad? Y la respuesta es que la prevalencia de estatus epilépticos no convulsivo es supremamente frecuente en la unidad de cuidado intensivo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos varios estudios donde vemos en las barras azules son pacientes con estatus no convulsivo y las barras azules claras son pacientes cuyas crisis fueron exclusivamente no convulsivas. Y como podemos ver, el rango va desde un poco menos del 10% hasta un poco más del 30%. ¿Okay? Entonces, es supremamente frecuente. Entonces, lo que sabemos es que 75% de los pacientes, de los pacientes que tienen crisis en la UCI, 75% de ellos tendrán exclusivamente estatus, o sea, tendrán estatus no convulsivo. Entonces, un poco a veces cuando vemos las crisis, yo lo llamo la punta del iceberg, donde aquí tenemos las crisis no convulsivas, pero definitivamente tenemos muchísimas más crisis no convulsivas que de no hacer electro nunca las detectaríamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es mandar a nuestros técnicos a que implanten al paciente con los electrodos para detectar estas crisis no convulsivas. La prevalencia, de nuevo, en estos pacientes del estatus no convulsivo es muy alta. Por ejemplo, se han detectado hasta el 40% en pacientes con alteraciones del estado mental, que es una gran cantidad de los pacientes que admitimos en la unidad de cuidado intensivo. Hasta el 7 o 9% de todos los pacientes en UCIs, o sea, estamos hablando de UCIs quirúrgicas, de UCIs médicas, de UCIs cardíacas, 15% de todos con estos diagnósticos médicos y de nuevo 10% de UCIs médicas y hasta 15% en pacientes de UCIs quirúrgicas. Entonces yo creo que restringir el electro en la unidad de cuidado intensivo solo en una unidad de cuidados neurológicos es un error, porque sabemos que cualquiera de estos pacientes puede tener estatus no convulsivo. Entonces, ¿cómo decidir qué paciente se va a beneficiar del electro? Y sabemos que hay ya varios factores de riesgo que están establecidos. Entonces, una y probablemente la más importante sean alteraciones profundas del estado mental. O sea, el paciente encefalopático, sea cual sea el diagnóstico de base, yo creo que se beneficiaría de electroencefalograma. Segundo, aquellos pacientes que tienen anormalidades oculomotoras, por ejemplo, nistagmos, que no tengamos ninguna otra explicación, o desviaciones tónicas, o versiones de una versión ocular, obviamente tienen mucho más alto riesgo de estar en un estatus no convulsivo. Pacientes que tengan factores de riesgo de por sí para desarrollar epilepsia, entonces pacientes que hayan tenido trauma, tumor, absceso, infección, etc. Los pacientes que estén en coma, que obviamente pues es como en la misma categoría de alteraciones profundas del estado mental, simplemente pues es en este espectro que en un lado está el paciente con encefalopático, dijéramos leve, en el otro lado de ese espectro está el paciente que ya está comatoso. Obviamente, todo paciente en coma, a mi modo de ver, merece que lo analicemos con encefalograma. Los pacientes menores de 18 años, obviamente en la población pediátrica, pacientes que ya tengan historia de epilepsia, obviamente, sobre todo el paciente epiléptico que viene con alteración del estado mental, es lo primero que hay que hacer. Los pacientes que tengan historias de convulsiones previas, o sea, por ejemplo, el paciente, una historia típica es el paciente que haya tenido, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio y haya tenido una convulsión, por ejemplo, en la ambulancia en ruta al hospital, es un paciente que obviamente se le debe comenzar el estudio. Y pacientes que tengan en un electro, por ejemplo, ya sea de 20, 30 minutos la presencia de descargas periódicas, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. En la población pediátrica, y hablé de eso en la filmina anterior, obviamente es súper importante. El estatus no convulsivo también es frecuente en la población pediátrica. Por ejemplo, en este estudio de Columbia University se vieron que hasta 44% de niños en la unidad pediátrica tuvo crisis no convulsivas, tuvo crisis, de ellas 39% no convulsivas, pero de esos niños, de nuevo,
un número que vemos que se replica mucho es de que hasta 75% de esas crisis son exclusivamente no convulsivas. O sea, son crisis que de no hacer electro nunca detectaríamos. En el otro estudio del Hospital de Niños de Filadelfia también fueron estudiados 100 niños que estaban en UCI. Vimos crisis en 46 niños, 19 con estatus epilépticos, pero de ellos 32 puramente crisis no convulsivas. Entonces es igualmente importante en la población pediátrica. Entonces la siguiente pregunta pues es la pregunta del millón, ¿por cuánto tiempo? Este estudio de Jan Klassen, que está en Columbia University, nos muestra, nos da una respuesta muy clara. Podemos detectar en aproximadamente el 50% en el paciente comatoso en la primera hora. ¿Okay? Entonces, si hacemos un electro solo de 1 hora, vamos a detectar aproximadamente la mitad. Pero si queremos acercarnos a detectar todas las crisis, estamos hablando de 24, 48 horas fácilmente, especialmente en el paciente comatoso, por ejemplo, que vemos aquí en las barras grises más oscuras. ¿Ok? Entonces, ese es el tiempo requerido para detectar la primera crisis. Entonces, como mínimo 24 horas si el paciente no está comatoso, 48 horas si el paciente está comatoso y obviamente pues mucho más tiempo, más de 48 horas, si estamos en proceso de disminuir medicamentos o de retirar la sedación, obviamente si hay evidencia de descargas periódicas. Entonces, el electro rutinario no es adecuado en pacientes de la unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque ya vimos, basado en este estudio y muchos que han replicado estos hallazgos, que podríamos estar perdiendo la capacidad de detectar crisis en más del 50% de los pacientes. Ahora, si lo único que tenemos es un electro rutinario, pues por lo menos hacerlo, ¿sí? O sea, y por lo menos hacerlo por 1 hora, porque sabemos que por lo menos vamos a detectar la mitad de esas crisis. Este estudio se los quiero compartir, me pareció súper interesante. Este es un estudio del Massachusetts General Hospital, donde ellos se preguntan qué podemos hacer un poco para predecir quién va a necesitar más o menos monitoreo. Entonces, ellos querían ver cuál era la probabilidad de crisis en estos pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, analizaron 625 pacientes, de los cuales vieron crisis en 27%, de los cuales detectaron 58% en los primeros 30 minutos, lo cual es un poco más alto que en otros estudios. 26% los vieron en pacientes con descargas epileptiformes, pero solo 8% de estos pacientes que tuvieron crisis no tenían descargas epileptiformes. Entonces, un poco lo que este estudio demostró es que si hay descargas epileptiformes, el riesgo de crisis baja a menos de 5% en las siguientes 72 horas si no hay crisis en las primeras 16 horas. ¿Ok? Si no hay descargas, ese riesgo baja de nuevo a menos del 5% en las siguientes 2 horas si no hay crisis. Entonces, la presencia de crisis tempranas en la presencia de descargas epileptiformes nos hace pensar que sí es necesario seguir este monitoreo por lo menos por 72 horas. Si no ocurren en estas 72 horas, se puede, por ejemplo, quitar el estudio. Si no hay descargas y no hay crisis en las primeras horas, probablemente es un poco más seguro quitar el electro un poco más temprano. Entonces, de nuevo, es importante no solamente la presencia de las crisis, pero también la descarga la presencia de descargas epileptiformes. Esta es una figura de este estudio y de nuevo vemos cómo si hay descargas epileptiformes hay una probabilidad más alta, pero baja con el tiempo si no hay crisis. Y de nuevo esto es sin descargas epileptiformes. Bueno, ¿por qué es importante obviamente hacer esto y por qué es importante obviamente poder pues captar estas crisis y poder documentarlas? Y obviamente pues sabemos que hay cantidades de efectos adversos de las crisis no convulsivas. Muchos de ellos, por ejemplo, en algunos de estos estudios
han demostrado, por ejemplo, con el uso de microdiálisis, que estas crisis no convulsivas pueden causar aumentos en el glutamato, pueden producir aumento de niveles, pues a niveles ya neurotóxicos, pueden aumentar los niveles de glicerol, lo cual puede causar ruptura membranal, aumentan el lactato, pueden producir aumentos que han sido documentados en la presión intracraneana, aumentan la demanda metabólica, todo esto en un cerebro que de nuevo no está en capacidad de experimentar estos cambios. Ha habido, por ejemplo, también estudios que han demostrado que que estas crisis no epilépticas pueden causar o pueden ser lo que produzca, por ejemplo, herniación en pacientes con infecciones del sistema nervioso central. Y no se hernian por la infección, sino a causa de las crisis no convulsivas no tratadas de forma adecuada. Por ejemplo, este estudio súper interesante del grupo de VESPA, este estudio ya hace 10 años mostró que pacientes con que las crisis no convulsivas en trauma cerebral están asociadas con esclerosis medial temporal. O sea que no tratarlas puede producir esta segunda patología, lo cual puede poner de nuevo al paciente a riesgo de desarrollar epilepsia refractaria. También el estatus epiléptico no convulsivo está correlacionado con muy mal pronóstico en niños. Entonces, por ejemplo, este estudio mostró que, por ejemplo, de muchos de estos niños que fueron hospitalizados, que hasta el momento de la hospitalización tenían desarrollo normal, los niños con estatus epilépticos no convulsivos tuvieron cambios funcionales deleterios, tuvieron peor calidad de vida y muchos de ellos desarrollaron epilepsia. Entonces, voy a terminar esta parte un poco de por qué hacemos esto y hablar un poco de la nomenclatura. De nuevo, yo creo que, Carlos, podemos hacer las preguntas al final, pero entonces me voy a hablar un poco acerca de la terminología. Y la verdad es que es importante hablar de ello porque durante mucho tiempo y antes de que el tema de la electroencefalografía en la unidad de cuidado intensivo se volviera más popular, estábamos usando muchas terminologías. Y es importante usar los mismos términos un poco para entendernos los unos a los otros, que hablemos el mismo lenguaje y que cuando hablemos de un paciente y hablemos de un patrón que vemos en electro estemos todos hablando de los mismos términos. Entonces, de nuevo, esas son las razones por las cuales esto es importante y que tengamos una clasificación objetiva del electro. Entonces, como ustedes saben, por ejemplo, ya no usamos el término PLEDS de descargas periódicas epileptiformes laterales, ahora hablamos de descargas periódicas lateralizadas, lo mismo GPEDS, ¿no? Hablamos de entonces, de nuevo, esta terminología que usamos exclusivamente para electro en la unidad de cuidado intensivo está designada para describir estos patrones. No estamos hablando de crisis epilépticas, ¿verdad? Esas ya las podemos describir y ya tenemos terminología. Entonces, excluye las crisis definitivas. Entonces, ahí tenemos dos términos, dijéramos, o dos categorías. Uno, que es el término principal número uno, que es la localización de ese patrón que estamos viendo. Entonces, hablamos de patrones generalizados cuando son bilaterales, simétricos y que están sincronizados en ambos hemisferios. Ahora, el patrón puede tener una predominancia un poquito frontal, o medial, o occipital. Eso está bien, pero lo que no puede ser es ser asimétrico. Entonces, para usar el término generalizado, de nuevo, bilateral, simétrico y síncrono al mismo tiempo en los dos hemisferios. Usamos el término lateralizado cuando es obviamente unilateral, hemisférico o focal, o cuando hay un patrón que es mucho más prominente sobre uno de los dos hemisferios. Hablamos de un patrón que es bilateral, independiente bilateral, cuando es un patrón hemisférico que es asíncrono o cuando hay patrones focales que ocurran de forma independiente sobre ambos hemisferios. Y hablamos de un patrón multifocal cuando hay patrones electroencefalográficos que ocurren
en por lo menos 3 regiones distintas de ambos hemisferios. Entonces, ese es el primero. Entonces, el primero es la localización del patrón, la segunda es la morfología del patrón. Entonces, hablamos de descargas periódicas cuando son ondas que se repiten con una morfología uniforme, que duran menos de 0.5 segundos y que tienen un intervalo entre ellas que se puede cuantificar. Hablamos, y ahora les voy a mostrar ejemplos de cada una de ellas. Hablamos de una actividad delta rítmica cuando vemos una onda que se repite con una morfología uniforme, pero no hay un intervalo entre estas ondas. Y hablamos de punta y onda cuando está esta punta seguida de una onda lenta y que se repite de forma regular. Entonces, de nuevo, periódico donde vemos la onda, o sea, la descarga, un intervalo entre ellas que podemos medir y se repiten de forma uniforme. ¿Okay? Rítmico, por ejemplo, la actividad rítmica de delta, donde vemos la descarga, pero no hay un intervalo entre ellas y se repite de forma uniforme. Y obviamente las puntas y ondas lentas, donde de nuevo no hay un intervalo entre ellas. Entonces, cada patrón que vemos tenemos que usar lo que sea más apropiado del término número 1, que es la localización, y del término número 2, que es cómo describimos el patrón. Entonces, por ejemplo, aquí vemos unas ondas que son periódicas, que tienen un intervalo entre ellas, que las vemos primariamente en el hemisferio izquierdo. Entonces, estas son descargas periódicas lateralizadas izquierdas, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, cómo tenemos, de nuevo, descargas periódicas, pero generalizadas. Las vemos que se repiten de forma uniforme, pero hay un intervalo entre ellas. Entonces, usamos la localización es generalizada y describimos el patrón, que es una descarga periódica. Y, obviamente, pues un ejemplo muy clásico de puntas ondas generalizadas, en este momento, pues repetitivas. A eso le podemos adicionar lo que en inglés llamamos modifiers, o sea, cosas que modifican el patrón. Entonces, una vez escogemos el número 1 y el número 2, localización y el tipo de patrón que vemos, le podemos adicionar esto. Entonces, podemos, por ejemplo, adicionar frecuencia, la amplitud, que podemos decir simplemente la amplitud en microvoltios, o podemos decir muy baja, baja, media o alta. Yo, por ejemplo, uso los dos. Yo digo, las ondas midieron entre 40 y 80 microvoltios y entonces puedo poner, pues, amplitud media. También podemos y debemos decir, por ejemplo, cuál es la prevalencia, o sea, el porcentaje del electro ocupado por el patrón. Entonces, este es un patrón continuo. Sí, lo vemos más del 90% de todo el electro o de las distintas, por ejemplo, de cada página. Si es abundante, si va del 50 al 89%, frecuente, del 10 al 49%, ocasional o raro. Entonces, a mí me parece que la prevalencia es supremamente importante porque obviamente es distinto si vemos un patrón, si lo vimos de forma rara o si lo vemos de forma continua. Obviamente siempre hay que anotar cuánto vemos de cada uno de estos patrones. Si son episodios individuales, también debemos analizar y documentar muy bien la duración del episodio. Muy largo, si es más de 1 hora, largo, entre 5 minutos y 1 hora, intermedio, entre 1 y 5 minutos, corto y muy corto. También podemos hablar si es un evento negativo o positivo de acuerdo de la polaridad. Me parece que esto es un poco más opcional, pero podemos hablar de un evento con polaridad negativa donde haya una, específicamente podemos, o si vemos una polaridad específica como un dipole. También podemos incluir cosas como, por ejemplo, que el patrón sea inducido por estímulo. Obviamente podemos ver, por ejemplo, que a veces hay pacientes donde podemos ver
actividad delta rítmica después de que hacen succión orotraqueal, o, por ejemplo, los famosos CIRPITs, que es las descargas epileptiformes o periódicas que se ven después del estímulo. Entonces, todo esto se puede ir acumulando en esta clasificación. También tenemos que adicionar si es un evento que tiene evolución, o sea, que hay una secuencia de cambios de morfología, de frecuencia y de amplitud. Obviamente eso estamos muy familiarizados cuando hablamos de crisis epilépticas, pero aún en estos pacientes es súper importante porque eso puede hacer la diferencia entre que, digamos, esto es un patrón encefalopático o este es un patrón que es definitivamente ictal, o si es un patrón que está fluctuando, o sea, que hay cambios, por ejemplo, de frecuencia, de morfología o de amplitud, pero que no evolucionan y que normalmente están separados por 1 minuto o más. Finalmente, podemos hablar de que haya cosas que son, que se le pueden adicionar, como por ejemplo, actividad que está superimpuesta, como por ejemplo, actividad rápida, actividad paroxísmica, actividad rítmica, etc. Entonces, después de hablar de todo esto, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es que estos registros se revisen por lo menos 2 veces al día. Esta es la política que usamos en nuestra institución, lo revisamos normalmente en la mañana y antes de irnos a la casa, justamente antes de venir a dar la charla, estaba revisando los registros de los pacientes que tenemos hoy en UCI. Se hace un reporte diario. En algunas instituciones están usando reportes de más de 1 vez al día. Nosotros necesariamente no lo hacemos así, pero sí por lo menos hacemos una revisión 2 veces al día. Nosotros tenemos una política también de hacer una comunicación verbal con el equipo de la unidad de cuidado intensivo. Tenemos un beeper o un teléfono donde todas las mañanas después de que miro mis registros de la unidad de cuidado intensivo, agarro ese teléfono y llamo al intensivista de turno y le digo, paciente A tuvo esto, paciente B, o sea, en adición de que se haga el reporte, a mí me parece que esa comunicación verbal es absolutamente clave porque a veces si el intensivista está súper ocupado, pasando de paciente en paciente, no se van a sentar enfrente del computador a ver este reporte. Esta comunicación que dura 5 minutos es absolutamente clave para luego ver ellos cómo manejan su paciente. De nuevo, idealmente con electrocuantitativo y video adicional. Finalmente, voy a hablar un poco y no sé cómo estemos de tiempo, Charlie, hablar un poco sobre pronóstico. Y de nuevo, okay, perfecto. De nuevo, el pronóstico es uno de los factores o de las razones fundamentales por las cuales miramos electros en la unidad de cuidado intensivo. Y es una de las razones por las cuales nos llaman a los epileptólogos y a los neurólogos para que analicemos estos registros. Específicamente en hemorragia intracraneal, en hemorragia subaracnoidea, trauma craneoencefálico, obviamente en estatus y sobre todo en casos de encefalopatías anóxicas después, por ejemplo, de paros cardiorrespiratorios. Entonces, por ejemplo, en esta tabla les muestro cualquier paciente de estos eventos que ustedes ven en la tabla, hemorragia intracraneal, subaracnoidea, estatus epilépticos no convulsivo, paro cardíaco sí, no con hipotermia. En cualquiera de estos pacientes que veamos algún tipo de reactividad, patrones, la aparición de patrones de sueño, normalización del fondo, estos universalmente nos dan un muy buen pronóstico. ¿Okay? Entonces, donde sea que veamos reactividad y de nuevo que vayamos a aparecer la normalización del fondo, nos da muy buen pronóstico. De forma contraria, esta ausencia de reactividad, que veamos, por ejemplo, patrones de supresión, patrones periódicos o descargas periódicas, supresión de la actividad de fondo, y que veamos que no haya reactividad, es lo que nos hace dar un muy mal pronóstico. ¿Okay? Entonces, tengo algunos casos que mostrarles. No sé si, Charlie, este sea un buen momento que paremos para algunas preguntas o si miramos unos casos. Yo te propongo que miremos casos y al final hacemos preguntas que me parece que de pronto miramos el tiempo, pero estamos sobrados de tiempo, lo que tú quieras gastarte está bien.
Ok, bueno, perfecto. Bueno, entonces este caso, esta es una paciente que tuvimos, me parece que fue el año pasado. La transfirieron a la unidad de cuidados intensivos neurológicos, estaba estuporosa y la historia que nos dieron, porque no había familia ni nadie alrededor, es que la habían admitido a urgencias después de que aparentemente se había caído y entonces la paciente estaba después de la caída estuporosa. A la paciente se le encontró un hematoma subdural en el hemisferio derecho y esto fue lo que nos mostró el electro, pues ya de entrada cuando lo pusimos. Entonces, no sé si Carlos quieras tú leer el electro o si tienes algún voluntario por ahí que nos quiera leer este electro. A ver, está por ahí, yo creo que Mónica Ortega. Mónica o Milena. Aquí estoy, doctor. Yo ya la estaba extrañando. Mónica es una de mis residentes que está rotando conmigo, pues desde otros de institución, pero es súper pila, le encanta el electro y yo creo que va a ser epileptóloga después de oír a la doctora Adriana Tanner. Bueno, aquí hay un montaje promediado donde podemos observar la cadena parasagital izquierda inicialmente, aparece luego la derecha, luego la temporal izquierda, temporal derecha y la línea media y el electro. Y, o sea, rojo, derecho, sí, y azul, amarillo, izquierdo. Se observa trazado con un fondo lento y donde predomina una actividad delta que es generalizada, pero me llama la atención que al lado principalmente derecho hay unas descargas como si fueran periódicas, un patrón periódico. De acuerdo. Que se repite cada 2 segundos más o menos. De acuerdo. Ahorita te muestro otra un poquito más adelante. Entonces, la pregunta que teníamos en ese momento es, ¿este es un patrón que consideramos ictal o interictal o es por la lesión estructural? Y el paciente está con alteración del estado de conciencia, ¿cierto? Sí, estuporosa, y por eso fue el que le comenzamos el electro, porque estaba estuporosa, y pues con la historia de la lesión subdural, entonces le comenzamos esto, y un poco el recuerdo que tengo es que nos llamó el intensivista diciendo, yo creo que esto es un patrón de estatus epilépticos. Entonces la pregunta es, y no te quiero poner como que entre la espada y la pared, esto es el típico caso que nos llaman a decir, ¿esto qué es? ¿Esto es ictal? ¿Esta es una paciente que yo la trato inmediatamente o no la trato? Entonces me gustaría oír opiniones del grupo. Esto pertenece a ese punto intermedio, ¿no? Entre el interictal y el ictal, ¿es eso? ¿O es puramente un patrón periódico? Pues digamos que es muy difícil. La lateralización sí la podría dar la lesión estructural, pero también a uno le gustaría ver la imagen, a ver si no hay otra cosa que explique el estado de conciencia, pero ante la duda uno podría manejarlo como un estatus, si no hay alguna otra alteración o algo que le explique la alteración del estado de conciencia. No sé. Sí. Yo un poco la duda, este es un caso interesante porque a mí un poco también me pareció que a ratos estas descargas periódicas tenían una morfología un poquito parecida a las ondas trifásicas, que hoy en día, de nuevo, con esta nueva nomenclatura no las llamamos ondas trifásicas, se llaman descargas periódicas generalizadas con morfología trifásica.
ahora nos toca todo ese nombre. Entonces, esta fue una de las teorías que tuvimos porque yo no estaba muy convencida que esto fuera un patrón ictal. Entonces, esas ondas trifásicas responden muy bien a dosis muy bajas de lorazepam, por ejemplo. Ahora, si un paciente está en estatus epilépticos, 1 miligramo, por ejemplo, de lorazepam no le va a hacer nada, ¿cierto? Pero si son ondas, si es un patrón periódico con ondas trifásicas, a veces ese es un buen truco, se le da 1 miligramo de lorazepam y se van. O, por ejemplo, la estimulación external, por ejemplo. Entonces, eso fue lo que hicimos para tratar de diferenciar. Entonces, esto fue antes de que le diéramos el lorazepam y ahí mismo se le quitaron. Y resulta ser que lo que ella tenía un poco era una encefalopatía también medio metabólica. Después nos dimos cuenta de que tenía falla renal y lo que tenían eran estas ondas medio trifásicas. Entonces también es importante a veces pensar en eso. Esto es un caso que Mónica me perdona hacer un poco un truco, pero es un caso que me pareció súper simpático que tuvimos en la unidad. Bueno, cambio un momento esta y me voy a mostrarles otro caso. Bueno, entonces este es un caso que en realidad tuve esta semana. Entonces este es un paciente de 76 años, muy parecido a esta paciente anterior. Se cayó de una escalera, tuvo una fractura cervical y tuvo también un hematoma subdural, también en el área, me parece, frontocentral. Entonces, este paciente se hospitalizó el domingo en la mañana, o sea, este domingo que pasó, y de nuevo, por el hecho de que el paciente estaba también súper estuporoso por la caída, por la edad, por el hematoma subdural, entonces se inicia el electro. Entonces, pues, a ver, y le subo un poquito a la actividad. Este, pues, era el electro inicial, y así duró como 24 horas en que, pues, en realidad no le veíamos mucho, de pronto, pues, un poquito de enlentecimiento, un poco más en la zona derecha. Y ¿alguien tiene algún comentario más de este electro? ¿Carlos o alguien? No podemos ver el EEG. Perdón, yo estoy viendo tu computador, pero estás como en un PowerPoint que... Ya mismo lo cambio. A ver, share screen. Mis disculpas. No te preocupes, que yo también yo dije, ¿qué pasó? ¿Ahora sí? Sí, listo, ahí sí, perfecto. Okay. Bueno, entonces les estaba diciendo, el paciente entonces se hospitaliza domingo en la mañana y esto era lo que estábamos viendo, pues lo vimos todo el día el domingo así. Entonces, pues, de nuevo, un electro muy lento, con una actividad de fondo lenta. Pues yo estaba diciendo que de pronto un poquito más de enlentecimiento en el lado derecho, pero aún así como que simplemente lento. Entonces esto fue todo el día domingo y casi todo el día lunes. Y el lunes sobre las 5 de la tarde me llaman de la unidad a decirme que si se lo pueden quitar, que ya lo hemos monitoreado casi por 36 horas. Y justo en ese momento entonces nos encontramos con esto que les voy a mostrar. Perdón, y me voy unas páginas antes. Lo cual ilustra de forma perfecta que estos pacientes hay que tener paciencia y sí monitorearlos por 24 o 48 horas. Entonces les muestro lo que entonces observamos, que vemos la misma, el lentecimiento de fondo y de pronto aquí en el área derecha para central comenzamos a ver esta actividad aquí un poco más adelante. Irregular, delta, que empieza a evolucionar. Perdón que me fui un poco muy atrás. Hubo un momento que tú pasaste una actividad que se veía tal. Ahí viene, allá. Ahí, entonces aquí comienza y vemos pues de nuevo, inicialmente esta actividad delta, de nuevo primariamente en la cadena paracentral derecha, y comienza de evolución obviamente en amplitud, en frecuencia y empezamos pues a ver
ya estas espigas que están mezcladas con esta actividad y pues muy fácilmente vemos cómo esto se convierte en un patrón claramente ictal, que lo vemos reflejado también aquí en esta cadena media. Entonces, aquí se acaba la crisis, no vemos ningún síntoma clínico, pero vemos de nuevo, empezamos a ver montones de estas crisis, con lo cual el paciente entró casi en estatus epilépticos. O sea, les estoy mostrando aquí en cuestión de 5 o 10 minutos la cantidad de crisis que tuvo. Déjenme ver si les puedo mostrar el electro cuantitativo. Aquí vemos el electro cuantitativo. Charlie, ¿lo ven esta área? Sí, ya apareció. Sí. Sí. Entonces vemos aquí donde vemos la probabilidad de las crisis. Aquí vemos una, de nuevo. Ok, perfecta la crisis. Aquí vemos la otra. Ok, entonces esto, una vez analizamos una crisis y la estudiamos bien y vemos que se reproduce igual en el electro cuantitativo, después es muy fácil mirar y ver estas crisis aquí en el espectrograma. Entonces, bueno, un caso muy interesante que tuvimos esta semana. Okay. Wow. Adrianita, una cosa, varios de los que están aquí no están familiarizados con el PERSIS, entonces si les muestras ese pedacito del cuantitativo, porque la charla de cuantitativo es dentro de 8 días, entonces sé que muchos no lo conocen bien. Sí, y bueno, no, obviamente no hay una charla, pero obviamente en electrocuantitativo lo que estamos viendo son, se me acaba de olvidar la palabra, trends, o sea, como... Tendencias, es el término español. Exactamente, entonces tenemos varias formas de ver la tendencia, por ejemplo, con el espectrograma, con asimetría de la actividad, donde el electro detecta cambios y tendencias en la ritmicidad, ¿ok? Y mirando todas estas cosas puede generar, por ejemplo, esta probabilidad matemática de que esto constituya una crisis. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay un aumento, aquí donde vemos la ritmicidad en el espectrograma, donde hay un aumento de la ritmicidad, aquí se aumenta también, aquí lo vemos también donde, por ejemplo, en rojo, de forma universal, es el hemisferio derecho. Entonces, eso genera, y también mira, por ejemplo, el número de espigas de actividad delta y puede entonces generar de nuevo esta probabilidad de que eso constituya una crisis. Entonces es una ayuda diagnóstica enorme poderlo ver, porque una vez, de nuevo, esto no sustituye mirar el registro, pero nos ayuda a una vez que hayamos analizado la crisis, que es casi como dijéramos la huella digital, podemos ya después mirarlo en el espectrograma. ¿Ok? Bueno. El otro paciente que tenemos tiempo para otro caso, Charlie. Uy, todos nos queremos quedar más. Tienes 78 personas escuchándote. Ay, bueno. Te volviste famosa. Te volviste famosa. No, bueno, es que este es un tema interesante. Entonces sé que varios te cuento, hay gente de intensivo que está mirando la charla y me ha gustado porque yo te conté que recientemente nosotros hacemos también cuantitativo. Y la idea es familiarizarlos con el cuantitativo porque en las unidades de cuidados intensivos ha sido una ayuda bien, bien grande. Absolutamente, sí. Y lo mismo que tú me decías, el estar en contacto, te hago el comentario que tú hacías ahorita, es de estar en contacto con la unidad de cuidados intensivos. Yo hago lo mismo, yo llamo, subimos, que estamos un piso ahora encima nomás, entonces subir un piso, pero estar uno en constante alerta de qué pasa, y desde el área nuestra ahora podemos ver qué está pasando. Entonces vemos el paciente, vemos el cuantitativo y permite que actuemos más rápidamente. De acuerdo, correcto. Bueno, esta es una paciente que nos llegó, como ven, la admitimos el 1 de julio,
a las 4 de la mañana. Bueno, a esa hora se comenzó el electro, se admitió unas horas antes. Entonces, abro el primer registro y les cuento la historia. La paciente, a mí me llamaron de urgencias a decirme que la paciente tenía una historia de epilepsia y que había resultado positiva para COVID hacía 10 días sin hospitalización. O sea, no había requerido hospitalización, pero había tenido fiebre, pérdida del olfato y que la infección le había aumentado las crisis. Y había tenido un aumento significativo y que había tenido varios episodios como de crisis en grupos, en racimos, y por eso se presentó urgencias. La sensación que ella describe de las crisis era que tenía una sensación como de tensión en la mano derecha, o sea, en la mano y el brazo, también como en la pierna derecha. Y de alguna forma que después de eso a veces le temblaba la mano. Entonces a mí la historia me pareció pues un poco como, yo dije, bueno, no, me parece como rara. Yo le pregunté a la doctora en urgencias si la paciente había tenido crisis en urgencias y me dijo, sí, se las he visto, me parece que son no epilépticas porque me parece que le tiembla la mano. Le pregunté si la paciente tenía alteración del estado de conciencia y me dijo que no, que la paciente había mantenido el estado de conciencia. Entonces, sin embargo, como había tenido tantas crisis en la casa, resolvimos admitirla y a la unidad de cuidado intensivo, pues un poco con el tema de que la paciente pudiera estar en estatus epilépticos. Entonces les muestro aquí pues las primeras páginas de cuando se comienza el electro. Pues si hay algún candidato que quiera leer un poco el comienzo, Carlos. Jaime Rodríguez, si está por ahí. Yo lo vi entrar, si no Milena. Doctor. Jaimito, ¿qué ves en el registro? ¿Cómo lo ves? Lo que ha mostrado la doctora Adriana, ¿has visto algo que te llame la atención o lo ves normal o lo ves anormal hasta ahora? No estoy bien. Ya vi un registro. Yo lo veo normal, doctor. Ok, de paso compartimos el mismo montaje del doctor Luders que lo prendimos. Todos los que somos pupilos de Luders tenemos todos el mismo montaje. Todos tenemos el mismo montaje, sí. Es un montaje que a mí personalmente me encanta y muy práctico, sí. Y muy práctico. Pues sí, yo pensé lo mismo. Yo dije cuando normalmente lo que hacemos es que cuando se comienza un electro, revisamos la primera hora, un poco para darle una idea a la unidad de cuidado intensivo de lo que estamos viendo. Obviamente, pues si el paciente está en estatus, no vamos a esperar a que lleguemos al hospital a verlo. Y también un poco por los datos que les mostré del estudio de Klassen, que en esa primera hora vamos a detectar casi 50% de los casos de crisis. Entonces, pues me levanté a las 5 de la mañana a leer este electro y yo dije lo mismo que tú, Jaime. Yo dije, bueno, pues no me parece nada normal, pero esperar a ver si le dan las crisis. Entonces, a ver, me quito esto. Me voy para el siguiente registro. Entonces, durante las primeras horas no le pasó nada y un poco con el tema de esta historia, un poco rara de cómo ella describía las crisis, comencé a pensar que tal vez las crisis eran no epilépticas, pero eventualmente, bueno, les voy a mostrar que la paciente desarrolló pues algunas crisis. De nuevo, esto pasó casi 24 horas después de que la admitiéramos, o bueno, puede que no 24 horas, pero sí muchas horas después de lo que comenzáramos. De nuevo, por lo cual es importante tener paciencia y monitorearlos por largo plazo. Entonces, les quiero mostrar, o Carlos, no sé si hay alguien que quiera analizar el electro de nuevo. Esto es... Carlitos Clavijo, que lo he visto por ahí que pone notas. Carlos. Hola, profe, ¿cómo está? Carlos Clavijo, cuéntanos. Pues en algunas partes del trazado que la doctora coloca, bueno, inicialmente pues es un montaje
doble banana con la distribución habitual, temporal izquierdo, temporal derecho, luego para sagitales. Línea media, aquí vemos que el paciente tiene cierre ocular y por momentos tiene una actividad intermitente, un poco más en frecuencias delta, de baja amplitud, de predominio posterior izquierdo, quizás un poco intermitente, sí, ahí. De acuerdo. Y es un poco fue lo que yo vi al comienzo, con lo cual mi primer reporte de este paciente fue eso. Le veo un enlentecimiento intermitente, pero nada, bueno. Entonces voy a avanzar poco a poco. Vemos un poco más de ese enlentecimiento y me llama la atención entonces que ocurre este cambio. Entonces el primer cambio que vemos, lo primero que yo vi fue obviamente este cambio que vemos en la línea media, a ver y me devuelvo un poco, que es un cambio relativamente súbito. Y es ahí donde la paciente nos dice que tiene la sensación en la mano derecha y en la pierna. Entonces, pues vemos este cambio aquí en la línea media que me llama la atención, pero lo vemos también un poco aquí en el hemisferio izquierdo, sobre todo en el área paracentral, lo cual entonces me llamó muchísimo la atención, pero persiste, ¿ok? Ahora, la crisis es relativamente corta, pero a mí me parece pues que es una crisis real. Entonces déjenme y me devuelvo porque analizándola con más calma un poco, y no sé ustedes qué opinan, antes de que comience ese cambio, yo casi que veo un patrón aquí como de paroxístico rápido que también se ve acá. No sé si me lo estoy imaginando, pero me parece que eso precede este cambio. Miremoslo en un montaje transverso, por ejemplo, aquí. Y me parece que se ve incluso un poco mejor. Aquí vemos esta actividad y vemos, no sé ustedes qué digan, aquí hay un poco como de ese enlentecimiento paroxísmico o de paroxysmal fast. En fin, después entonces seguimos y vemos este cambio, de nuevo aquí muy prominente en la línea media, lo cual con la semiología me hace pensar que pueda ser algo parietal, mesial, donde ella entonces dice que tiene esta sensación de como que se le tensa la mano y la pierna. Y como ustedes pueden ver, tuvo un montón de estas otras crisis. Por ejemplo, aquí ya lo vemos de forma más, sin menos artefactos, donde está en la línea, se ve más en la línea media, aquí. Aquí tenemos otra, también parecido, línea media. Donde espero no estármelo imaginando. ¿Ustedes qué opinan? Wow, está lindísimo. ¿Cierto? Sí. Entonces, esta señora, me fui corriendo a la unidad a verla y ella, dijéramos, en el momento donde le dan estas crisis, aquí digamos otras, por ejemplo, de nuevo aquí, reflejado aquí, y de hecho ya en algunas empiezo a ver un poquito como de, no sé si hoy lo vi, que ya mira, por ejemplo, aquí se ve, perfecto. Sí. Durante este periodo ella siente esta tensión, pero no se le ve nada, y lo que ella estaba haciendo así, que le vieron en urgencias, es ella, que le da como esta sensación y ella hace así como para que se le quite, por lo cual les dio la impresión de que pudieran ser crisis psicogénicas, no epilépticas. Entonces, pues le hicimos un muy buen diagnóstico, le pusimos levetiracetam, le siguieron, le puse la cosamida, le siguieron porque le estaban dando súper frecuentes, o sea, esto era un estatus epilépticos focal, como pueden ver, pues le dieron un montón aquí. Entonces, ya con los 2 medicamentos logramos que se le bajaran en intensidad. Hoy solamente ha tenido 2 racimos, de 2 o 3 crisis, podemos mirarlas. A ver. Pero interesante este caso, ¿o no? Sí, interesante. Además, hay un comentario, es que cuando va a comenzar la crisis, si uno es medio descuidado, uno cree que lo que está viendo es un alfa, porque tiene una frecuencia que parece un alfa. Claro. Entonces, lo que pasa es que uno, oiga, se está viendo y parece un alfa, y uno dice, no, estás con un ritmo alfa, pero lo ves uno parasagital.
muy, muy bonita la evolución y uno puede engañarse al comienzo cuando comienza a ver esa actividad. Claro, yo creo que es muy fácil, y por ejemplo, aquí les quiero mostrar, aquí ya estos tienen una pinta epileptogénica tremenda, obviamente, ya con evolución. Entonces, pues definitivamente pues un caso muy interesante en cuidado intensivo, y esta paciente yo no les puedo decir, o sea, aquí pueden ver la cantidad de crisis que tuvo, esto fueron un montón durante todo el día, esto fue el 1 de julio, y como les digo, ya hoy pues ya un poco mejor y ya con menos crisis. Bueno, el último caso que les quiero presentar es un caso pues que no tiene algo así, o sea, no es tan fascinante como este, pero les muestro pues en el tema dijéramos, del pronóstico. De nuevo, este otro paciente que admitimos el domingo, esta semana, el lunes, a ver si lo encuentro, un caso súper desafortunado de un paciente con una historia de un paro cardiorrespiratorio en la calle, con resucitación muy pobre. El paciente llega pues ya en estado comatoso, con un muy mal examen neurológico al hospital, entonces le comenzamos el electro y les muestro aquí al comienzo pues muchísimos artefactos, pero obviamente lo que estamos viendo, al paciente le habían puesto el tratamiento de bajarle la temperatura, entonces tenía un poco como escalofríos. Lo que vemos pues son este artefacto de crisis, digamos, de mioclonos, pero de resto pues sin ninguna actividad. Entonces, este es un caso donde vemos que es un paciente que ya sabemos que tiene un pronóstico supremamente pobre, tristemente. Wow. Entonces, este paciente lo monitoreamos alrededor de 24 horas sin ningún cambio. Les muestro, a ver, al final del registro, y pues finalmente se decide, a ver, les muestro aquí fue donde ya le quitamos el electro, pues ya retirarle el electro, y la familia resolvió pues ya quitarle y pasarlo pues como a cuidados paliativos. Entonces pues mucho de lo que vemos pues también es esto, es poder pronosticar y decir pues este es un electro supremamente pobre y este es un paciente que tiene muy pocos chances de tener una recuperación neurológica, obviamente, muy pocos. ¿Ok? Bueno, Carlos, ¿abrimos para alguna pregunta? Sí. Sí, no sé si hay preguntas. Oye, Adriana, muchas gracias, están súper buenos los casos. Nos va a tocar invitarla más tiempo otra vez. Claro, con gusto. Tú ya sabes que cuando quieran podemos hablar de cualquier otro tema o podemos hacer una discusión de casos quirúrgicos o cualquier cosa. Me parece perfecto, sería un tema bien bonito para tocar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Están muy tímidos todos. No, a mí me gustó mucho lo que mostraste. Y hay un apunte tal vez que escriben a veces con pacientes en las UCIs que tú mostraste, es que algunos pacientes muestran actividad delta cuando están comenzando los estatus, a diferencia de otros pacientes que te muestran actividad más rápida. Me sé que alguien me estaba escribiendo de los que estaban en la charla, pero no sé si es que le dio pena preguntar. Bueno, hay alguien que la quiere invitar, después le cuento, para unos casos quirúrgicos también. Claro. No sé, creo que quedaron todos lo único que he visto es que todo el mundo está muy contento con lo que dictaste, me están contestando aquí en varios en el chat. ¿Qué te pregunto yo? Una pregunta que sí hay, cuando el paciente, ¿cuánto tiempo los monitorizas después de que se controla el estatus? Sí, esa es una pregunta, esa es la pregunta del millón también.
si el paciente se le controló el estatus con el uso de algún anestésico, obviamente hasta que no le retiremos el anestésico y el paciente no haya recuperado un estado de conciencia aceptable, no le quitamos el electro. Obviamente porque sabemos que si se retira, por ejemplo, el fenobarbital o el midazolam o el propofol, pues sabemos que puede haber resurgimiento de las crisis. Entonces, una vez se ha retirado, por lo menos por otras 24, 48 horas. Yo diría que un poco eso sería lo mínimo de lo que seguimos. Hay algunos pacientes que si se controló también el estatus con dieta cetogénica y el paciente no quiere seguir la dieta cetogénica, le seguimos el electro mientras se retira la dieta también por unos días. Entonces, de nuevo, mientras que el paciente siga disminuyendo, pues comenzando a comer más y más carbohidratos, también seguimos el electro. Pero como mínimo por 24 48 horas una vez se haya retirado el agente anestésico. ¿Cómo tú, Carlos, igual ustedes allá? Sí, en términos generales, también yo sigo la regla, sí, 24 horas. Digamos, 24 horas, me voy con varias cosas. Uno, lo que tú comentaste, que muchos recomiendan mínimo 24 48 horas para ver crisis, que uno a veces quisiera verlas antes, pero el estatus no convulsivo se comporta así. Y cuando está controlado, la recomendación mía también siempre es que nos quedemos más o menos 24 horas desde la última crisis, a partir de la última crisis, y cuando se retira sedación también 24 48, porque es que, digamos, algunos de los pacientes que se sedan, que nosotros tenemos, son pacientes que son trauma craneoencefálico, entonces son pacientes a veces con lesión axonal difusa, y bueno, está el joven que es fácil, que seguramente metaboliza rápido el medicamento, pero está el paciente adulto mayor que además tiene una creatinina un poco elevada, que además tiene un poquito de falla hepática, y que uno sabe que se demora el paciente en alertársele a uno. Y también siempre que hablo con los de cuidados intensivos y con los de pediatría, que también veo niños, es cuando uno ve patrones de sueño y ve patrones de reactividad, uno se siente tranquilo y que uno dice, vamos por buen camino. Es como de las cosas que le gusta a uno. A mí personalmente ver patrones de sueño, lo que tú decías, uno quiere ver reactividad del registro, que haga algo, ya se vuelva más lento, pero que cambie. Y la presencia de patrones de sueño, yo digo, vamos bien. Sobre todo cuando uno... Ese es un muy buen signo, de acuerdo. Sí. Adriana, muchas gracias. La gente estuvo tímida por preguntar, pero yo creo que es que quedaron todos contentos y mucha gente me puso aquí que estaban contentos con la charla. Entonces, vas a quedar comprometida para otra. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos por su generosa audiencia, y espero de nuevo pues que haya sido útil y claro, encantada de la vida, vuelvo cuando me vuelvan a invitar. Bueno, te cuento que tienes gente de todas partes. Tengo pupilos míos de Venezuela, amigos, una pupila mía dominicana, gente del Perú. Excelente. Que rotó conmigo. De modo que te estás volviendo más internacional a nivel de todo Latinoamérica. ¡Qué honor! De verdad que sí, para mí es muy rico tenerte. Oye, muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Mire, tengo uno de mis pupilos de Nueva York que también te manda saludos, uno de mis ya futuros epileptólogos. También que es residente allá de neurología, ya neurólogo. Entonces, de verdad rico tenerlos a todos aquí. Y una buena noche a todos. Adriana, muchas gracias. Muchas gracias a ti de nuevo, Charlie. Bueno, dentro de 8 días está la otra Adriana. Dentro de 8 días está Adriana Bermeo, que va a hablar de eje cuantitativo. Entonces, después cuadramos contigo. Me encantaría asistir a esa charla. Yo te Adriana es excelente profesora. Sí, entonces ahí te espero. Bueno, perfecto. Un saludo a todos, muy buenas noches. Hasta luego. Bien, Adrianita, muchas gracias. Okay. Espero que el turno esté tranquilo. Sí, muchas